La democracia sindical es una promesa y una asignatura pendiente del gobierno de la 4T, que podría tener incluso repercusiones negativas para México en el marco del tratado comercial que tenemos con Estados Unidos y Canadá. El charrismo sindical ha sido una constante en la vida política y laboral de nuestro país. Antes que ver por los derechos de los trabajadores, los líderes han perpetuado sus cotos de poder. Desde ahí, lucran con sus posiciones ante los empresarios, se enriquecen con las cuotas sindicales y obtienen puestos políticos de representación popular al amparo de los partidos. Una historia que ha trascendido fronteras al afectar a las empresas extranjeras, razón por la cual el tema tuvo un capítulo específico en las negociaciones del TEMEC, la alianza entre México, Estados Unidos y Canadá, que sustituyó al TLC y que fue firmado en noviembre de 2018. Para ser parte de este tratado, México tuvo que comprometerse a realizar una profunda reforma laboral que busca garantizar la democracia sindical a partir de 4 aspectos esenciales: establecer un órgano independiente responsable del registro sindical, legitimar contratos colectivos, establecer tribunales laborales imparciales y poner en marcha mecanismos de respuesta rápida mediante las cuales los países puedan denunciar presuntas violaciones en materia de libertad y negociación colectiva. Y aunque el presidente AMLO aseguró que la cuarta transformación implica democracia sindical y en 2019 el Congreso realizó las modificaciones a la Constitución para que se lleven a cabo elecciones libres, periódicas y democráticas en todos los sindicatos, la realidad nuevamente contradice los datos del gobierno. Hasta ahora, muchos de los gremios más importantes del país se mantienen en manos de las mismas personas que los han dirigido por décadas. Un ejemplo es el del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ya hasta estoy reservando mi lugar en primera fila porque quiero ver las elecciones internas, quiero ver a los maestros votando por primera vez en urnas de manera libre y en secreto, sin acarreos, sin amenazas, con democracia. Para la mayoría del magisterio, los comicios son una farsa, porque excluyen al 99% de sus integrantes, ya que para ser elegible es necesario tener 8 años de antigüedad y haber sido miembro de un comité ejecutivo seccional anterior. Es decir, se eligen otra vez a los mismos. También tenemos el caso del sindicato de Pemex, en el que fue electo con todo y pasarela en la mañanera Ricardo Aldana, tesorero de la paraestatal desde 1980, vinculado al Pemex Gate cuando se desviaron más de 120 millones de dólares para apoyar la campaña presidencial de Francisco Labastida y estrechamente relacionado con el anterior líder, Carlos Romero de Champs. ¿Qué decir de Napoleón Gómez Urrutia, actual senador por Morena y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros desde 2002, cuando heredó el cargo a la muerte de su padre, Napoleón Gómez Sada, que lo había ocupado por 42 años? Durante su gestión, Gómez Urrutia ha sido acusado de amenazar y extorsionar a empresas para obtener hasta 20 millones de dólares y desviar 55 millones de dólares del sindicato, dinero que por una orden legal debe regresarle a los trabajadores. Circunstancias parecidas de caciquismo padecen los sindicatos de Telmex con Francisco Hernández, que ocupa el cargo de secretario general desde 1976. El de Ferrocarrileros, dirigido desde hace 27 años por Víctor Flores, o el de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que desde 2005 tiene a Víctor Fuentes como su líder, sin importar que la Auditoría Superior de la Federación haya señalado que es socio de una empresa aeronáutica que le cobra millones de pesos a CFE por sus servicios. La lista sigue con Fernando Espino, que lleva 44 años en el Sindicato del Sistema de Transporte Colectivo, acusado de crear empresas que luego son contratadas por el propio sindicato y de pagarle más de 4 millones de pesos al mes en salarios a 15 familiares directos. Además de Joel Ayala, dirigente de los trabajadores al servicio del Estado desde 1998, señalado por fraude hipotecario en contra de los propios trabajadores.
Y no podíamos dejar de mencionar a una de las agrupaciones sindicales más importantes del país, la Confederación de Trabajadores de México, CTM, dirigida desde 2016 y hasta el 2024 por Carlos Acebes del Olmo, senador priista cercano a Peña Nieto y promotor de sus reformas. Con este contexto, ¿tú qué dices? ¿En México estamos transitando hacia una verdadera democracia sindical o solo se trata de una simulación para seguir en el TEMEC?